Buenas tardes, chicos. Voy a empezar con las clases de la unidad 2. Recuerden ustedes que la semana pasada finalizamos unidad 1, que son todos los helmintos y protozoos intestinales de interés en el hombre. La unidad 2 contiene helmintos y protozoos, pero de sangre y tejidos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con clases de algunos protozoos de sangre y tejido. En la tarde de hoy les voy a dar paludismo o malaria, toxoplasmosis y tripanosomiasis, tanto la americana como la tripanosomiasis africana. ¿Okay? Voy a empezar entonces a compartir pantalla porque vamos a iniciar con paludismo o malaria. Recuerden ustedes que en la unidad 2 les voy a ir dando las clases poco a poco en virtud del problema de salud, a ver hasta qué punto puedo irle dando todos y cada uno de los temas de la unidad 2. También voy a hacer todo lo posible por dejarles una clase práctica. Les voy a subir la guía al aula virtual la semana que viene con el favor de Dios. Si puedo trabajar en la copo que sea un ratito, o les pido a mi hija me ayude y les monto la práctica, la guía, que ya yo la tengo, pero hay que arreglar unos detalles. Esa guía ustedes la van a leer y después entonces yo les voy a dar también montada así en el aula la clase práctica del diagnóstico de parásitos de sangre y tejidos. Vamos a iniciar por los momentos entonces con lo que tiene que ver con paludismo o malaria. ¿Okay? Vamos a hablar en este caso de un protozoo, o sea, de un organismo unicelular eucariótico que pertenece al subreino protozoa, por eso es que es un protozoario. Y en este caso pertenece a un filo apicomplexa que ustedes ya conocen porque en su momento ustedes vieron la subclase coccidia, vieron a los coccidios intestinales. ¿Okay? En ese momento vimos Cryptosporidium, Cystisospora y Ciclospora. En este caso vamos a hablar de unos microorganismos que se parecen en cierto modo en su ciclo evolutivo porque son también coccidios, pero noten que en este caso vamos a empezar con un coccidio de la sangre, o sea que parasita o vive a nivel de la sangre. ¿Okay? En este caso vamos a hablar del género Plasmodium y de las especies que tienen interés en humanos, porque existen otras especies que no tienen interés en el hombre. Vamos a definir simplemente las de interés en humanos, como son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi, que aunque es una especie de animales, de primates, se han conseguido uno que otro caso en humanos. En esta clase vamos a hablar de generalidades de Plasmodium y nos vamos a dedicar más a Plasmodium vivax y falciparum porque son propios de la región, o sea, en Ecuador circulan vivax y falciparum, ¿okay? Son las especies comunes en el país. Malaria y ovale no existe como casos propios. Si llegase a haber un caso, es un caso importado de una persona de Europa o de otros países que llega acá infectado, ¿okay? Porque las especies autóctonas acá son vivas y falciparum. Entonces la OMS define al paludismo o malaria como la enfermedad causada por un protozoo del género Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos. En este caso, esos mosquitos son del género Anopheles y esos mosquitos están infectados. Entonces, noten ustedes que a diferencia de los coccidios que habíamos visto antes, que tenían el hábitat intestinal, en este caso estamos hablando de un coccidio que tiene dos hospederos diferentes. ¿Okay? Entonces, este es un parásito heteroceno, porque va a tener dos hospederos diferentes en donde él va a tener obligatoriamente que vivir un periodo de su vida. Falta alguno de los dos hospederos, el parásito no sigue su ciclo de vida. El paludismo en el organismo humano, en este caso los parásitos, se multiplican primero en el hígado, o sea que ese es el órgano de choque primario del parásito, y después se van hacia los glóbulos rojos. En ese momento la enfermedad pasa a ser, los parásitos van a estar en los glóbulos rojos.
En este caso, también vamos a hablar de formas evolutivas similares a las formas evolutivas que habíamos hablado para Cryptosporidium, Cyclospora y Cystisospora. Vamos a hablar de trofozoitos, que es la letra T, de esquizontes, que es la letra E, y de gametocitos, que significa la letra G. Y aquí están representadas las 4 especies más importantes en humanos. Fíjense que en la primera línea o primera columna se encuentra Plasmodium falciparum, en la segunda columna Plasmodium vivax, en la tercera Malaria y en la última Plasmodium ovale. Y pueden darse cuenta que la morfología varía según las especies. ¿Okay? Incluso los gametocitos, noten ustedes que son bastante diferentes los de Plasmodium falciparum, que tienen forma de salchicha, a diferencia de las otras especies que son redondeados sus gametocitos. Por supuesto, estas tablas y este manejo de la morfología es lo que más manejan los laboratoristas o microscopistas, que son los que hacen el diagnóstico, pero yo necesito que ustedes identifiquen las formas evolutivas por sus nombres, porque el reporte de laboratorio va a indicar trofozoitos, esquizontes y gametocitos, y ustedes tienen que saber a qué se refiere. ¿Okay? Entonces, los trofozoitos son estas formas pequeñas, formas asexuadas. ¿Okay? Los esquizontes son las formas de multiplicación dentro del glóbulo rojo, donde el parásito se multiplica por un proceso que se llama esquizogonia o división múltiple. También son formas asexuales del parásito. Las formas sexuales del parásito son los gametocitos. Doy toda esta explicación porque al final las drogas o medicamentos que se usan contra paludismo tienen unos una acción sobre las formas sexuales y otros sobre las formas asexuales. De modo que el reporte debe llevar todas estas formas, las que aparecen en sangre del paciente, para que la combinación de drogas que el médico va a colocar, por supuesto, vaya dirigida específicamente a las formas sexuales o a las formas asexuales, que el paciente puede tener en sangre. Ya lo habíamos hablado, el mecanismo de transmisión natural o el mecanismo más común es el que está en la posición central de esta diapositiva, que es la picada de un anófeles infectado. ¿Okay? Aquí es importante señalar que los anofelinos son, por supuesto, las hembras y los machos. En este punto de vista tienen una diferencia. Las que pican porque son hematófagas son las hembras. Los machos son fitófagos, no tienen importancia como transmisores. Entonces son las hembras. Las hembras necesitan chupar sangre para la producción de sus huevos. Entonces, el mecanismo más común, la vía natural, es la picada de un anofelino hembra que esté infectado y nos va a inocular los esporozoides. Sin embargo, existen otros mecanismos de transmisión que son los que vemos alrededor. Vemos aquí las bolsas de sangre, o sea que a través de transfusiones, si el paciente no ha sido diagnosticado como malárico, pudiese entonces dar una pinta de sangre que está infectada. Tenemos la transmisión transplacentaria, que lamentablemente ocurre cuando la madre se infecta en el embarazo o inicia el embarazo ya con paludismo. También tenemos aquí a la izquierda los órganos, el trasplante de órganos. Los órganos tienen que ser probados para muchos microorganismos, entre ellos el Plasmodium o malaria. Y arriba, por supuesto, tenemos el uso de drogas, el compartir jeringas, todos esos mecanismos que pueden permitir el paso de la sangre de una persona infectada a una persona sana. Entonces, este es un ciclo evolutivo, como les decía, heteroxeno, donde tenemos dos hospederos en forma obligada. Uno de esos hospederos es el hombre y el otro de los hospederos es el mosquito. Y como podemos apreciar, no sé si se dan cuenta que arriba de donde está el hombre dice hospedero intermediario y aquí a la izquierda, más abajo donde está el insecto, dice hospedador definitivo el mosquito. Y aquí en la definición de hospedero definitivo o intermediario, obviamente entre los protozoos es diferente a en los helmintos. Recuerden que en los helmintos el hospedero definitivo era el que albergaba las formas adultas del parásito y el hospedero intermediario era el que albergaba las larvas o los estadios intermedios. En este caso estamos hablando de protozoos. Los protozoos obviamente no tienen huevos, no tienen larvas, no tienen adultos.
Entonces, en los ciclos donde hay parte sexual y parte asexual, se define al hospedero definitivo como el hospedero en donde el parásito hace el ciclo sexual. Y justamente cuando veamos ahora el ciclo evolutivo, ustedes se van a dar cuenta que la reproducción sexual del parásito se da justo en el anófeles. Por eso el anófeles es el hospedero definitivo. En cambio, en el humano, el ciclo evolutivo que se cumple es un ciclo asexuado, que es por esquizogonia. Y por eso el hombre es considerado hospedador intermediario. Aquí vamos a ver el ciclo evolutivo que va a iniciar, en este caso, con un anofelino hembra infectado que pica a una persona sana y le inyecta por la trompa los esporozoitos, que son la forma infectante que tienen sus glándulas salivales. Estos esporozoitos van por sangre, por supuesto son atacados por células, pero aún así muchos de ellos llegan al hígado, que es su tropismo especial. En el hígado ellos entran a los hepatocitos porque ellos son parásitos intracelulares obligados. Todos los coccidios son parásitos intracelulares obligados. Entra a los hepatocitos, se transforma en trofozoito y empieza un ciclo de división múltiple que se llama esquizogonia. De uno se forman miles de merozoitos. Es impresionante la cantidad de merozoitos que se forman del parásito dentro del hígado. Estos merozoitos van a romper los hepatocitos y se van a seguir regando por todo el órgano hasta que en algún momento esos merozoitos que rompen los hepatocitos pasan a la circulación. Y una vez que pasan a la circulación, empiezan a hacer la reproducción dentro de los glóbulos rojos. O sea que ellos prácticamente salen del hígado para infectar glóbulos rojos. Se piensa que para algunas especies que son vivax, malari y ovales, ellos pueden dejar algunos merozoitos en un estado de latencia en el hígado. A esos merozoitos, disculpen, los llaman hipnozoitos, como si estuvieran hipnotizados o dormidos. Y ellos son los culpables de las recidivas que se dan en algunos pacientes que varios meses o años después de haber tenido paludismo vuelven a tener el cuadro clínico sin haber tenido de nuevo la picadura de un anofelino. Entonces, a esos hipnozoitos se les achacan algunas recidivas en casos de paludismo, a excepción de falciparum. Falciparum es muy agresivo y todos esos merozoitos se van del hígado a la sangre, no quedan durmiendo en el hígado. ¿Qué pasa entonces después? Ese dato es importante incluso para la medicación. O sea, cuando un paciente tiene VIVAX, le tienen que dar drogas que actúen a nivel de hígado para que puedan destruir esos hipnozoitos que se pudieron haber quedado ahí. Una vez entonces que salen del hígado y se van a los glóbulos rojos, vamos a tener lo que se llama el ciclo eritrocítico, que es el que tienen aquí en este recuadro, en donde los merozoitos que entran al glóbulo rojo se transforman en un trofozoito, que primero es un trofozoito joven, luego un trofozoito adulto, está más crecido en tamaño, y empieza a dividir su núcleo y su citoplasma para formar varias células hijas. Por eso es que la esquizogonia se llama división múltiple, de uno se forman varios. Y aquí entonces la cantidad de merozoitos que se van a formar depende de la especie. Puede ser de 12 a 24 en la mayoría de los casos para viva. Se forman entre 12 a 24 células hijas o merozoitos. Entonces, luego ese glóbulo rojo se va a romper y va a liberar todos esos merozoitos que van a entrar a otro glóbulo rojo y este ciclo se repite y se repite y se repite. Generalmente, según la especie, el ciclo se repite cada 3 días o cada 4 días. Eso varía según la especie. Y así estará en sangre hasta que en algún momento la división nuclear no se da por mitosis, sino por meiosis. Es similar a los otros cocidios que les había dado antes yo. Y entonces esos merozoitos que se forman ya tienen la mitad de la carga genética y no pueden seguir la ruta normal. Ellos entran a un glóbulo rojo, pero dentro de ese glóbulo rojo se van a transformar en células sexuadas, o sea, en micro y macrogametocitos, es lo que se está indicando aquí. Luego de varias esquizogonias por mitosis, ocurren esquizogonias por meiosis que producen unos merozoitos
entran al glóbulo rojo, pero a diferenciarse hacia gametos. Y se forman los micro y macrogametocitos. Son precursores de células sexuadas. No son todavía células sexuadas maduras. Por eso es que el ciclo en el humano llega hasta aquí. No hay reproducción sexual. Simplemente se forman los gametocitos y como células inmaduras quedan en sangre. Luego vendrá el mosquito a picar a esta persona que está infectada, chupa la sangre, todas las formas evolutivas que hay, pero las únicas que evolucionan dentro del vector son los macro y microgametocitos que maduran a gametos, macro y microgametos, femenino y masculino, y se va a dar toda esa reproducción sexual del macro y microgameto dentro del intestino del vector. Por eso es que él es el hospedero definitivo, porque él sufre el ciclo sexual del parásito. Esa unión de los gametos da origen a un ocinete, el ocinete se va a transformar en un oquiste que va a tener adentro esporozoitos y los esporozoitos se van a las glándulas salivales y en las glándulas salivales se quedan hasta que el anófeles o la hembra de anófeles vuelve a picar. Entonces es un ciclo muy complejo de esquizogonias en el humano, primero en el hígado, luego esquizogonias en los glóbulos rojos, perdón, con la formación al final de células sexuales inmaduras que son los gametocitos, que son las realmente importantes para el vector. El vector, cuando las ingiere, forma un ciclo sexual en su intestino, donde al final se forman unos esporozoitos que van a las glándulas salivales y aquí volvemos a conectar el ciclo. Esto es a grosso modo lo que les había explicado, pero ya más un detalle aquí, la fase sexual. Todo esto que está aquí es en el mosquito, ¿ok? La unión de los gametos, la fusión, la formación de los oquistes, los ocinetes se transforman en esporozoitos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces el momento en que la hembra pica, inocula los esporozoitos, van a la sangre, ¿verdad? Luego los esporozoitos, al pasar por el hígado, o sea, por la circulación hepática, se quedan allí en los hepatocitos. Fíjense aquí cómo empiezan a entrar o a penetrar en los hepatocitos, como se nota aquí, que empiezan a penetrar en los hepatocitos para hacer las esquizogonias tisular primaria, que es la que ocurre en el hígado. ¿Okay? Van a estar proliferando, multiplicándose en los hepatocitos, hasta que después ellos vuelven a esos merozoitos a ser liberados a la circulación sanguínea y entonces vamos a tener ya las formas en los glóbulos rojos, que es lo que se llama el ciclo eritrocito. Hay diferencias importantes según la especie. ¿Okay? Este es el ciclo evolutivo común, con algunas diferencias que les nombré para cada especie. Lo importante aquí es mostrarles que Plasmodium vivax es una especie que en la mayoría de los países latinoamericanos es la más frecuente, ¿okay? Y que tiene entonces en sangre periférica la posibilidad de que nosotros consigamos trofozoitos, esquizontes, que es la forma de reproducción asexual, y gametocitos, que son las células sexuadas y maduras. ¿Okay? En el caso de Plasmodium falciparum, los pacientes en su circulación pueden tener cualquiera de estas tres formas evolutivas. En las etapas iniciales de la infección solo va a tener trofozoitos, más una vez que ya tiene varios días de infección, pues van a empezar a aparecer esquizontes y después gametos. En el caso de Plasmodium falciparum hay una diferencia. El paciente en su etapa inicial va a tener trofozoitos. A medida que avanza la infección, van a haber esquizontes, pero los esquizontes se quedan, los glóbulos rojos infectados con los esquizontes se quedan adheridos en la circulación de, digamos, de los grandes vasos de las vísceras. Allí se quedan. ¿Okay? No van a circular. Entonces, por eso es que a nivel de laboratorio, cuando uno le hace un examen de sangre a un paciente con falciparum, en la mayoría de los casos consigue trofozoitos y de pronto, cuando avanza la infección, se empiezan a ver gametocitos, que es la forma evolutiva que les estoy indicando acá. Es decir, que los esquizontes, para el caso de falciparum, no se observan en frotis de sangre periférica con frecuencia. Es más, cuando eso se consigue, o sea, que nosotros tenemos un paciente al que evaluamos la placa o la lámina de sangre y le conseguimos esquizonte de falciparum, es mal pronóstico. O sea, es un paciente que ya está complicado porque falciparum, lamentablemente, de las especies, es una de las más patógenas. Todos son patógenos,
pero falciparum es el más patógeno de todos y es el que cuadra más, causa más complicaciones. Esto solo para que tengan una idea de todas las diferencias que el microscopista tiene que conocer para poder distinguir la especie. Recuerden que el reporte que el microscopista o el laboratorista les tiene que dar tiene que indicar la especie, porque en base a la especie se establece el tratamiento. El tratamiento es una combinación de drogas. La combinación de drogas tiene que ver con la especie que tiene el paciente y las formas evolutivas que circulan en sangre, si son solo asexuadas o también asexuadas. Y noten entonces que hay muchas variaciones relacionadas con las formas evolutivas del parásito y otras relacionadas a cómo está el glóbulo rojo, la presencia de ciertos pigmentos. Todos estos elementos permiten al laboratorista identificar, aparte del género, la especie. ¿Okay? ¿Qué manifestaciones clínicas presenta un paciente con paludismo? Son típicos los escalofríos y la fiebre. La fiebre se maneja de una manera cíclica, es decir, ustedes van a conseguir que los libros hablan mucho de fiebres terciarias porque son cada 3 días o fiebres cuartanas porque son cada 4 días. Las fiebres terciarias también las clasifican como malignas o perniciosas cuando se sabe que son por falcíparo, porque como les decía es una de las más patógenas de las especies. Y la fiebre terciaria benigna se le asigna el nombre a cuando está producida o es producida por vivas o por la presencia de ovales. La fiebre que da cada 4 días es más típica de malaria, porque ya yo les decía que ¿por qué es cíclica? Porque cada vez que hay una ruptura de glóbulos rojos, que tiene que ver con la ruptura del esquizonte para liberar los merozoitos, cada vez que se ocurre, entonces se liberan sustancias pirógenas que permiten o que producen que la persona tenga fiebre. El problema es que si una persona vive en un área endémica en donde es picado por varios mosquitos y va a tener diferentes ciclos caminando en paralelo, es probable que ese ciclo no sea tan cada 3 ni cada 4. Además de que recuerden la posibilidad de que una persona tenga infección mixta, es decir, una asociación de 2 especies diferentes o de 3. Puede tener vivas con falcípano, por ejemplo, un paciente acá en el Ecuador. Entonces, aparte de los escalofríos y las fiebres, que tienen este detalle de una cierta periodicidad, tenemos también la sudoración. Y por supuesto, cuando el inicio de la infección ocurre, hay hepatoesplenomegalia porque recuerden que ataca al hígado en primera instancia. Y por supuesto, esa ruptura frecuente de glóbulos rojos va a producir un síntoma, un dato del laboratorio que no es manifestación, pero se los pongo aquí porque es muy importante, que es la anemia. Entonces aquí simplemente recordar fiebre, sudoración, escalofrío, hepatoesplenomegalia, quizás esto es un caso muy grave porque es un niño, es demasiado evidente, y la anemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la malaria? El diagnóstico de la malaria comprende varias etapas. Si bien es cierto, interviene el laboratorio, hay 2 etapas que son muy importantes. El diagnóstico clínico en primer término, esas son esas fiebres, sudoración, escalofrío, y el diagnóstico epidemiológico, que tiene que ver justamente con que la persona viva o si no haya viajado a un área que se considera palúdica. En todos los países ya se tienen las zonas en donde viven los anofelinos y donde hay generalmente paludismo o malaria. Entonces ustedes tienen que empezar por hacer un cuadro, determinar el cuadro clínico, luego tener un antecedente epidemiológico, ver si la persona vive o viaja a una zona palúdica y por supuesto en ese momento ustedes hacen la solicitud al laboratorio de las pruebas. Dependiendo del país, van a hacerse en primer término el diagnóstico parasitológico o en primer término un diagnóstico inmunológico. Es decir, en algunos países lo primero que se solicita es gota gruesa y extendido, que es el diagnóstico parasitológico. Ese es el que propone la OMS como técnica de gol estándar, que es la que en todas partes se hace. Es lo mínimo, lo más básico. Y las pruebas inmunológicas, sobre todo aquellas pruebas rápidas, donde los anticuerpos en las tiras de nitrocelulosa hay anticuerpos contra los antígenos del parásito, y nosotros entonces ponemos en contacto la gota de sangre del paciente en esta tira. Y si la tira tiene los anticuerpos, se da la reacción y se evidencia una rayita de color, muy similar a las pruebas de embarazo. Y por supuesto, biología molecular, que es la técnica más sensible y más específica.
Yo me voy a detener un poquito en la toma de muestra para paludismo porque es muy sui generis. Es decir, ustedes se van a dar cuenta que aquí, en primer término, se sugiere que la muestra sea tomada en forma capilar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la muestra no debe contener anticoagulante. El anticoagulante altera el glóbulo rojo y el parásito, al estar dentro del glóbulo rojo, se va a alterar. Entonces, lo ideal es tomar una muestra sin anticoagulante. Por eso es que la muestra se le debe tomar al paciente dedo, del lóbulo de la oreja, que es lo más común, y si es un bebé, un niño pequeño, del talón. ¿Okay? Se toma de allí y se hace la gota glacial. El caso de la punción venosa se debe dejar para casos en los que no se puede tomar por cualquier motivo la muestra capilar. ¿Okay? Es la segunda opción. La primera opción siempre va a ser la muestra capilar. ¿Qué se hace con esa sangre? El laboratorista monta gota gruesa y extendido, colorea y ve al microscopio. Pero como les dije, hay unas pruebas rápidas que son pruebas inmunológicas parecidas a la prueba del embarazo, que permite detectar la presencia de plasmodium, incluso señalar si es falciparum, como ven acá, o si es viva. Por lo menos acá en Ecuador, en las emergencias, laboratorio en primer término hace pruebas rápidas, o sea, es la prueba de descarte. Si la prueba de descarte da positiva, inmediatamente después se envía al paciente a donde se hacen gotas gruesas y extendidos, que son centros de salud generalmente. Por ejemplo, ciertos centros de salud donde se hacen este tipo de determinación. Entonces, gota gruesa y extendido en este caso va a ser confirmatorio. Y la prueba rápida es una prueba de descarte. ¿Okay? También se pueden hacer pruebas de lisa en suero buscando anticuerpos contra el parásito o antígenos del parásito, pero no son tan usadas. Lo que más se usan por pruebas rápidas y gotas gruesas y extendido. Y por supuesto PCR más con motivos de investigación. Esto simplemente para que ustedes tengan una idea cómo está súper extendida las especies de anofelinos en toda Latinoamérica, Centroamérica y la parte más baja de América del Norte. Fíjense cómo hay varias especies: Anopheles albímoros, Núñez tobaris, Pseudopunctipenis, Albimanus, Tricae, Darlingi, Aquasalis, etc. ¿Cómo es el tratamiento que se aplica para los pacientes con paludismo o malaria? Se usan, como les había comentado, combinaciones de drogas. De hecho, la mayoría de las veces OMS o OPS establecen esas combinaciones. Y la mayoría de los países latinoamericanos, cuando tienen un paciente palúdico, lo tratan directamente y le dan los medicamentos. O sea, que son medicamentos que no son de venta libre. Generalmente el mismo gobierno dosifica y entrega el medicamento. O sea, que el paciente con paludismo se oye mal, pero es una enfermedad prácticamente de denuncia obligatoria, o es como el HIV. El paciente HIV tiene que ser identificado por las instituciones de salud para que entre dentro de ese régimen de tratamiento que le otorga el Estado. Así pasa con el paludismo. Y existen varias terapias o varias combinaciones de drogas. Por ejemplo, aquí les puse algunas recomendaciones de la OPS: terapia combinada sin derivados de artemisina, y son mezclas de drogas: cloroquina más sulfadoxina, pirimetamina, por ejemplo. Otra es amodiaquina, sulfadoxina, pirimetamina, y así sucesivamente. Entonces, existen diferentes patrones. Por ejemplo, esta otra combinación de drogas son terapias combinadas con derivados de artemisina, que antes era sin los derivados. Aquí sería artesunato más cloroquina, artesunato más amodiaquina, artesunato más sulfadoxina. Entonces, esto es una materia aparte. Las personas que trabajan con paludismo son las que manejan muy bien estas tablas de tratamiento. Por eso es que el tratamiento es aplicado por instituciones de salud del país o del estado. ¿Okay? Porque se ha visto en algunos casos resistencia a cloroquina, sobre todo por falciparum. Entonces, el tratamiento y la prosecución de la situación del paciente la hace la institución de salud particularmente. Entonces, el tratamiento, que den uno u otro, la medicación como se dé, depende de varios criterios que yo les había dicho. El primero es que el paciente le definamos la especie: es viva, malaria, ovale o falciparum.
como les dije, aquí en Ecuador predominan vivas y falsíparos. Aparte, la forma evolutiva para colocarle una droga que actúe contra gametocitos, porque si no hay gametocitos se da solamente la droga contra formas asexuadas. Y el otro criterio es que el paciente tiene falciparum o tiene las otras especies. Si tiene falciparum, no se le da droga que actúe a nivel de hígado. Si tiene las otras especies, hay que darle drogas que actúen a nivel del hígado. Entonces, bueno, ya esta era la última. Por supuesto, aquí está la prevención de la malaria, el tratamiento de los enfermos, que es lo que indica el médico. Tenemos aquí el uso de insecticidas en el cuerpo para impedir que nos piquen los vectores, el uso de mallas, de mosquiteros en las casas, en las zonas palúdicas, y cubrirse el cuerpo cuando nos dirigimos a esta zona, o las personas que viven en esa zona tienen que cubrirse bastante bien para evitar que le esté picando los anofelinos. Bueno, vamos a terminar la reunión, vamos a terminar particularmente esta clase, y luego entonces voy a iniciar con la otra clase, pero entonces ya se los doy en el otro vídeo. Vamos a seguir entonces con las clases de la unidad 2, que son protozoos y helmintos de sangre y tejidos. Ya habíamos visto un coccidio que es Plasmodium, y ahora vamos a ver otro coccidio que se llama Toxoplasma gondii, que es el causante de la toxoplasmosis. ¿Okay? Vamos a ver aquí rápidamente su clasificación taxonómica. Si ustedes se dan cuenta, pertenece al mismo filo, su clase coccidia, tal cual los coccidios intestinales y tal cual Plasmodium que lo vimos hace un rato. Y luego vemos que el género es Toxoplasma y la única especie de interés en los humanos es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii actualmente, aparte de su clasificación por género y especie, actualmente se habla de algunos tipos de cepas, digámoslo así. Se habla de cepas que son de Toxoplasma gondii 1, altamente virulentas. Otras cepas corresponden a TG2, que son moderadamente virulentas, y la cepa TG3, que es levemente virulenta. ¿Okay? ¿Qué es importante tomar en cuenta en el caso de toxoplasma y qué es lo que yo quiero que ustedes lo traten a él como un parásito aparte, muy diferente a todos los anteriores? A que Toxoplasma gondii es el único de los parásitos de interés en humanos que deja una inmunidad permanente y no repite la infección. Desde ese punto de vista se comporta como algunos virus. Por ejemplo, ustedes conocen el virus de la rubiola, que cuando nos da una sola vez y nos repite. De hecho, en las mujeres siempre se habla que es preferible que te dé rubiola antes de entrar en la etapa de poder tener hijos, pues, en la etapa productiva. Así pasa con Toxoplasma gondii. Es preferible ser infectado por Toxoplasma antes del embarazo, porque el riesgo para una mujer coincide con el embarazo e infectarse por toxoplasma en ese embarazo. ¿Okay? Aparte de esa situación, que son las mujeres que están embarazadas, el otro problema de toxoplasma se presenta en las personas que tienen un problema de inmunocompromiso o de inmunosupresión. Aquí estoy incluyendo a las personas VIH positivas, a las personas con cáncer, con trasplantes que están siendo inmunosuprimidas. Esas personas tienen mucho riesgo, que están infectadas con toxoplasma, de tener una recidiva y una infección masiva. ¿Okay? Caso contrario, cualquier persona inmunocompetente puede infectarse con toxo en algún momento de su vida y va a morir de cualquier otra cosa menos de toxoplasma. Este parásito también tiene un ciclo de vida complicado o complejo, en donde tenemos varias formas evolutivas. Tenemos los trofozoitos, que se distinguen de dos maneras, como bradizoitos, los que se multiplican lentamente, y taquizoitos, los trofozoitos que se multiplican en forma rápida. Tenemos unas formas de resistencia, que son los pseudoquistes y los quistes,
que son aquellas células que albergan al parásito, porque en este caso Toxoplasma también es un parásito intracelular obligado. Todos los coccidios lo son. ¿Okay? Entonces, ese tejido, esa célula que alberga los trofozoitos, cuando ellos se están multiplicando rápidamente, que se llaman taquizoitos, todavía la célula no tiene una capa gruesa por fuera, se le llama pseudoquiste. Pero una vez que esos taquizoitos empiezan a ser atacados por la respuesta celular del paciente, el parásito permite que al exterior de la célula que lo alberga se forme una membrana gruesa que se llama quiste y adentro esos trofozoitos empiezan a multiplicarse en forma lenta y por eso se les llama bradizoitos. Y existe otra forma evolutiva que es la única que puede tener es el gato, que es el oquiste, que es la forma que proviene de la reproducción sexual, que adentro tiene los esporozoitos y como les dije, esta forma evolutiva solo la expulsa en sus heces el gato. Porque como van a darse cuenta ustedes, en el ciclo evolutivo, el gato es el hospedero definitivo. Gatos y otros felinos. Pero a nosotros nos preocupa el gato porque los seres humanos convivimos con gatos, no convivimos con leones ni con tigres. Entonces el riesgo para nosotros es el gato. ¿Okay? Esta es la morfología del trofozoito para que tengan una idea. Es redondeado en la parte inferior y más adelgazado en la parte anterior. ¿Okay? ¿Dónde viven las formas evolutivas de toxos? Si estamos hablando de los humanos. Los trofozoitos de toxos pueden estar en cualquier tipo de tejido, en cualquiera. ¿Okay? La única célula que no parasita es el glóbulo rojo. Es la única. Las células que no tienen núcleo no las parasitan. Puede parasitar sistema reticular endotelial, sistema nervioso central, el ojo, el hígado, el páncreas, músculos, etcétera, etcétera. El parásito tiene, como les decía, varios tipos de reproducción. Es uno de los que más tipos de reproducción tiene. De reproducción asexual tiene dos. La endodiogonia o endodiogenia, que es esta que está aquí, y la esquizogonia. La esquizogonia ya se las había nombrado porque les di plasmodio. La endodiogenia es un tipo de reproducción típica de plasmodio, perdón, de toxoplasma, disculpen, de toxoplasma, en donde de un trofozoito se forman dos. Es parecido a la división binaria, pero tiene unas ligeras diferencias en el procedimiento de cómo se forman las células. Y la reproducción sexual es la unión de los gametos femeninos y masculinos, que es lo que se llama esporogonia, y esto solo ocurre en el intestino del gato y otros felinos. Como les decía, el ciclo es bastante complejo. Hay un hospedador intermediario donde se da el ciclo asexual y en este caso ese hospedador intermediario es el hombre. Nosotros somos hospedadores intermediarios de toxo, porque en nuestro cuerpo el parásito se reproduce por endodiogonia o endodiogenia nada más. No hay otro tipo de reproducción. Mientras que el ciclo sexual se da en el gato, o sea, en el gato se da la esporogonia, pero en el gato se dan todas las reproducciones, porque en el intestino de gato se dan primero esquizogonia y después esporogonia. Y en los tejidos del gato se puede dar la endodiogonia. O sea que el gatito en todos sus cuerpos va a tener todas las reproducciones factibles del parásito. Las dos asexuales y las sexuales. Las dos asexuales porque puede sufrir el gato endodiogenia en los tejidos, esquizogonia en el intestino y luego esporogonia también en el intestino, que es la reproducción sexual. ¿Okay? Entonces, vamos a poner la anterior. Como ven acá, el gato elimina los oquistes, que es la forma que proviene después de la reproducción sexual, que es la célula hija, después de que se fusionan el macro y el microgameto. Él lo elimina por las heces. Esos oquistes terminan de madurar en el suelo y dentro de él se van a conseguir esporozoitos. Los ratones se pueden tragar los oquistes, cualquier ganado, vacuno, porcino, todo. Se puede comer los oquistes, nosotros no podemos tragar los oquistes a través de agua o alimentos. Y esos oquistes se rompen al pasar por el estómago, liberan los esporozoitos y los esporozoitos se van a cualquier órgano del ser humano para reproducirse ahora dentro del humano solo por endodiogonia. ¿Okay? Esa sería la forma como nosotros nos infectamos a través de las heces del gatito. Pero nosotros también nos podemos infectar a través de los tejidos de los ganados, tanto
caprino, porcino, vacuno. ¿Por qué? Porque estos animalitos van a tener en sus tejidos quistes y pseudoquistes del parásito. O sea, los trofozoitos, igual que nosotros en los tejidos, vamos a tener los trofozoitos bien en pseudoquistes o quistes, ellos también. Entonces, si nosotros comemos carne de estos animalitos cruda o mal cocida, que tenga los pseudoquistes o quistes de toxoplasma, nos infectamos. Y la otra vía de infección es a través de transfusiones, a través de trasplantes, de órganos, donde el parásito puede estar en cualquier célula que tenga núcleo. Y en ese momento nos infectamos. O sea que nosotros nos podemos infectar por muchos mecanismos. Por eso aquí siempre aparece el gatito, porque el gatito es el hospedero definitivo que elimina los oquistes. Los oquistes pueden contaminar aguas y alimentos, nos infectamos. Los otros hospederos intermediarios, como les había dicho, que son los ganados, van a tener en sus tejidos pseudoquistes y quistes que nosotros nos infectamos al comer carne cruda o poco cocida. Y tenemos también por otras vías, transfusiones, trasplantes, nosotros nos podemos infectar. Y está entonces una de las vías más importantes, que si esta mujer nunca ha tenido contacto con el parásito y durante ese embarazo se infecta con toxo, le puede transmitir al niño la toxoplasmosis. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante prácticamente es, en el humano, determinar que si la persona se infecta, durante la fase reciente de la infección, él va a tener pseudoquistes en sus tejidos. Y en ese momento, cuando se da la respuesta celular, porque obviamente nuestros tejidos responden contra el parásito, los anticuerpos van a detener la reproducción del parásito. Y nosotros vamos a entrar en la segunda fase de la infección, que es la fase latente. Es decir, cuando ya tenemos tanto anticuerpos como respuesta celular. Y en ese momento el pseudoquiste se transforma en quiste y el parásito se deja de reproducir activamente. Nosotros entramos en fase crónica. La fase reciente dura alrededor de 3 meses. Luego de los 3 meses, nosotros entramos en la fase de latencia. Y esa fase de latencia va a durar para toda la vida. Nosotros vamos a ser cero positivos en este momento en la fase latente. Y no va a haber enfermedad, solo hay infección. El problema real se presenta cuando la mujer está en fase reciente y está embarazada. Porque si ya han transcurrido los 3 meses del embarazo, ella por circulación fetoplacentaria a través de la placenta le va a transmitir al hijo la infección y el niño va a sufrir de lo que se llama toxoplasmosis congénita. Existe otra posibilidad que la ven acá en la infección reciente, donde la persona que sea inmunocomprometida va a tener problemas más graves a nivel de ojo y sistema nervioso central. Entonces los mecanismos de transmisión son múltiples. Pasivo oral, porque podemos ingerir pseudoquistes o quistes en las carnes crudas o mal cocidas. La vía transfusional, a través de sangre u órganos infectados. La vía inhalatoria, por aspiración de los oquistes que pueden estar en el polvo porque los gatos hacen pupú en la arena. Y también se habla del contacto a través de la manipulación de las carnes contaminadas, pero esa es la menos frecuente. ¿Cuál es el papel patógeno? Aquí tenemos que ser muy claros, porque la toxoplasmosis es la enfermedad que provoca el parásito, que no la provoca en todos los pacientes que están infectados. Eso es importante determinarlo. Por eso es que esta diapositiva dice aquí, diferenciar infección de enfermedad. Yo puedo estar infectada por toxo, pero si yo soy inmunocompetente, yo nunca voy a estar enferma por toxo. En el momento en que mi situación inmunológica cambia, yo me puedo enfermar. ¿Ya? Entonces aquí es muy diferente a los otros parásitos en donde generalmente infección tiene relación con enfermedad. El único caso que yo les pudiera decir donde la infección no tiene que ver con la enfermedad es, por ejemplo, en los comensales, en Tabueva coli, en Dolimas nana, Yodameva bushli, Filomastim mili, que aparentemente no provocan daño, entonces la persona está infectada más no enferma. En el resto de los casos, fíjense que sí hay enfermedad. Entonces aquí, toxoplasmosis prácticamente existe cuando la persona se enferma por toxoplasma y ya yo les dije que eso es típico de ciertas condiciones. Mujer embarazada
que no ha tenido contacto con el parásito y estando embarazada sin infectar. Es la primera. Y dos, las personas inmunocomprometidas e inmunodeficientes. Son los casos más graves. Y por supuesto, en la mujer embarazada el mayor riesgo es para el bebé que llega a sufrir de toxoplasmosis congénita. Entonces la toxoplasmosis como enfermedad se distingue en dos grandes grupos. La adquirida, que es la persona inmunocomprometida que sufre la primoinfección y se complica, y la toxoplasmosis congénita, que es la de los niños que nacen infectados lamentablemente por su mamá. Entonces la toxoplasmosis adquirida, si se dan cuenta, la mayoría de los casos es asintomática. Las personas nos infectamos con toxoplasma, pero no pasa de ser como un cuadro gripal. ¿Okay? Puede haber un poquito de ganglio, por eso hablan de forma ganglionar, con un poquito de ganglio, dolor, tos, náusea, vómito, algunos síntomas que no son realmente tan graves. ¿Okay? Y existen, por supuesto, las formas sintomáticas agudas y crónicas. Los detalles más importantes los vamos a notar en la toxoplasmosis congénita, o sea, en el bebé que nace producto de un embarazo de una mujer que sufrió la toxoplasmosis embarazada. ¿Por qué? Porque el niño va a sufrir de una serie de manifestaciones clínicas que involucran daño neurológico, daño a nivel de ojo, el parásito tiene mucho tropismo por la retina, entonces produce retinocoroiditis, calcificaciones intracraneales, convulsiones, estrabismo, y hay un pronóstico de mortalidad para ese bebé, generalmente en el primer año de vida. Existen otros casos donde son ya fatales, incluso los bebés mueren o nacen, son mortinatos, nacen muertos, que involucran septicemia, fiebre ictericia, hepatoesplenomegalia y hay manifestaciones hemorrágicas. Es importante que ustedes sepan que esto le puede ocurrir a una mujer, pero solo una vez en la vida. Es decir, si lamentablemente la mujer nunca había estado en contacto con el parásito, es seronegativa y se infecta estando embarazada, se infecta con toxo, es probable que su niño sufra toxoplasmosis y ella tenga un niño que muere o que nace con ciertos trastornos. ¿Ves? Nace pero con trastornos típicos de toxoplasma, tetrada de Sabin, que son algunas de estas manifestaciones que están aquí. Y si ocurre aborto, eso solamente va a ser para este embarazo. Para los siguientes embarazos, ella no va a tener problema y su niño no va a sufrir toxoplasmosis porque ya ella va a ser seropositiva. Fíjense entonces que la mujer tiene el riesgo de que su niño sufra la infección solo cuando ella la adquiere por primera vez. Una vez que una mujer es seropositiva, puede tener todos sus embarazos tranquilos, porque ella ya va a tener al parásito, digamos, enlentecido, en forma letargada en sus tejidos, y no se lo va a pasar ni por la sangre ni por el canal, digamos, de lo que significa la placenta. ¿Okay? Estos son algunos de los trastornos tardíos que puede tener un niño que nace con toxoplasmosis, que puede tener macro y microcefalia, retardo mental, estrabismo, fíjense cómo daña mucho la vista, convulsiones, agudeza visual y toxoplasmosis ganglionar. Con la gran cantidad de casos de VIH que se ve de unos años por acá, se habla ahora de un capítulo aparte, que es toxoplasmosis en pacientes inmunodeficientes e inmunosuprimidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Un paciente que era inmunocompetente, que tenía quizás al parásito en sus tejidos dormidos, cuando entra en una etapa de VIH que empieza a tener una disminución de su respuesta celular, el parásito se activa y el parásito se masifica y el problema es que el parásito se puede ir a unas ubicaciones que antes no tenía, como es el cerebro o el ojo. Y el cerebro puede provocar toxoplasmosis cerebral, que es muy grave y es de muy mal pronóstico. De hecho, uno de los marcadores de VIH es la toxoplasmosis cerebral. Es como la micosis bucal. O sea, esas son infecciones que una persona inmunocompetente resuelve por sí sola. Estos no. Entonces, la toxoplasmosis cerebral es una de las complicaciones que se ha visto con mayor frecuencia en pacientes inmunodeficientes e inmunosuprimidos.
Desde este punto de vista, lo que les quiero llamar la atención es que cuando hablen de toxo, tienen que hablar de una forma diferente a como se habla del resto de los parásitos. Yo les hablé de una cantidad de parásitos de tejido, perdón, de intestino, que tienen un comportamiento muy diferente al toxoplasma. Toxoplasma tiene importancia para ciertas personas, y ya se las he ido nombrando. ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los grupos de riesgo para toxoplasma en donde el riesgo de la vida de la persona o de su hijo? Mujeres embarazadas seronegativas. Mujeres que no han tenido contacto con el parásito y estando embarazadas lo adquieren el parásito. El grupo de riesgo. Si una mujer sale embarazada y es seropositiva, no hay ningún riesgo. Ese bebé no va a tener problemas. Paciente inmunocomprometido VIH y paciente bajo terapia inmunosupresora con cáncer o trasplantado renal. Ese es un paciente que está débil, ese es un paciente que tiene mala respuesta celular y el parásito se aprovecha. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los cuadros clínicos de toxoplasmosis para los casos congénitos, cómo se presenta en los inmunodeprimidos, fíjense que hay cuadros de encefalitis, por eso es que se va al cerebro, también al ojo, y las formas adquiridas que ya habíamos hablado. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico lo hay de varias formas, parasitológico, inmunológico, pero realmente el parasitológico no se hace así en ningún centro de salud. El diagnóstico que más se usa es el inmunológico, porque los métodos parasitológicos directos, donde el parásito se pone de manifiesto que pudiera ser sangre, nada más sería en etapa aguda y es muy difícil, porque en etapa aguda las manifestaciones en un paciente inmunocompetente son como de una gripe. Entonces los métodos directos o indirectos, los indirectos son cultivos en animales, esos no se usan de rutina. Por eso es que los parasitológicos casi no se usan. Los que más se usan son los inmunológicos. Por eso es cuando ustedes quieren evaluar a una mujer para saber si es seropositiva o seronegativa, lo ideal es que ustedes les pidan pruebas inmunológicas para ver cuál es su respuesta de anticuerpos. Porque aquí van a evaluar la reacción antígeno-anticuerpo en esos pacientes, ¿ok? Entonces se les manda a hacer pruebas de ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia. Incluso es muy importante en una mujer que está embarazada determinar si tiene anticuerpos IgG o IgM. ¿Por qué? Porque recuerde que IgM indica infección aguda, infección activa. IgG, infección pasada. Yo tengo una mujer embarazada que no sabemos su estatus serológico contra toxo, tengo que mandarle a hacer, en primer término, si tengo la sospecha IgM y si me da positiva, bueno, ponerse pilas allí, porque tiene la infección activa. Si la mujer tiene IgG, las IgG indican infección pasada y ya la mujer debe ser entonces seropositiva desde antes. Sin embargo, dependiendo de la situación y del laboratorio, pueden hacer algunas pruebas para IgG que indican si las IgG son recientes o son viejas, que es la prueba de avidez IgG, que son específicas. Entonces aquí en diagnóstico hay que manejarlo con mucho tino, porque no porque una persona tenga anticuerpos contra el toxoplasma está enferma de toxoplasmosis. Yo necesito que ustedes tengan claro eso. La persona que tiene anticuerpos contra toxo, dependiendo si es paciente de riesgo, yo le mando a hacer otras pruebas. Una mujer cualquiera que no está embarazada se hace una prueba contra toxo y es de IgG, de tipo IgG, y está seropositiva, o sea, tiene más de 1 en 64, yo no me preocupo, es seropositiva, no hay problema. Pero si esa mujer le da la prueba de IgG positiva y está embarazada, yo tengo que asegurarme que no esté en etapa aguda. ¿Cómo se aseguran ustedes de eso? Mándenle a hacer una IgM. Si la IgM le da negativa, quiere decir que ya esa mujer pasó la etapa aguda y está en etapa crónica y por eso le quedan las IgM. Entonces esto es muy importante que lo manejen bien porque es muy grave decirle a una mujer que tiene toxoplasmosis estando embarazada. Es muy grave. Entonces eso tienen que saberlo manejar muy bien, cómo le dan la información a la paciente y la única forma que ustedes lo manejen bien es que ustedes mismos lo conozcan. Entonces las pruebas rápidas también existen para toxoplasma, ¿okay? Se utiliza suero de la paciente y aquí se pueden ver las diferentes banditas que nosotros vemos en el laboratorio para decir que si está positiva a IgG, a IgM, si tiene las dos, si tiene solamente la G o si tiene solamente la M. Pero por supuesto,
vamos a trabajar con la parte de arriba porque aquí el control positivo tiene que dar. ¿Okay? Y vemos aquí que tiene IgG y IgM, está en una etapa intermedia. Si solamente tiene IgG, debe ser etapa crónica, y si solo tiene IgM, es etapa aguda de la infección. Y esto es para que sepan que el test de avidez de las IgG es una prueba que también pueden solicitar al laboratorio para determinar etapa aguda si no tienen ustedes posibilidades de pedir la IgM. Ya para finalizar, les dejo aquí estos algoritmos diagnósticos, solo para que los lean y tengan pendiente cómo es el tratamiento de las pruebas, o sea, cómo ustedes van a evaluar a cada individuo, por ejemplo, a una mujer embarazada, que si les da positiva la IgG o le da positiva la IgM, que si se le da tratamiento a la mujer embarazada, que el tratamiento lamentablemente es muy tóxico, pero eso es una decisión que toma la madre junto con el médico. ¿Okay? Y, por supuesto, los exámenes de amniocentesis, evaluación ecográfica, etcétera, permitirán decir si ese niño va a nacer o no y si va a tener o no secuelas. ¿Okay? También está el algoritmo diagnóstico, perdón, para los niños que nacen de una madre donde se sospecha o se supo que estuvo expuesta al parásito durante su embarazo. ¿Okay? Aquí tenemos otro. Y la distribución geográfica, Toxoplasma lo hay en todo el mundo, no hay diferencias en los países porque está muy ampliamente distribuido en todas partes. Aquí simplemente les voy a poner unas profilaxia que se aconseja para los grupos de riesgo. Recuerden ustedes que grupos de riesgo son mujeres embarazadas que son seronegativas, pacientes VIH y pacientes trasplantados o con cáncer. Para que eviten infección por toxo, hay que recomendarles que ingieran las carnes bien cocidas, nada de término medio ni 3/4. ¿Okay? Lavar bien los alimentos que se consumen crudos, que en su superficie pudieran tener oquitos de toxo, porque los gatitos hacen pupú en la arena y las vegetales pueden estar contaminadas. Lavarse las manos después del contacto con tierra y, por supuesto, control veterinario de gatos o no tener contacto con gatos, por lo menos la mujer si es seronegativa mientras está embarazada. Y los pacientes VIH cuando tienen los contagios de CD4 bajos, recuerden que ahí ellos están, cuando tienen esos contagios bajos, están a riesgo. ¿Okay? Y por supuesto, bueno, estas son las mismas recomendaciones un poquito más detalladas, uso de guantes, cuando trabajan con arena, cuando preparan alimentos. Y el tratamiento, que como verán ustedes aquí, solo está indicado en infección aguda en mujer embarazada, que ya se los había nombrado. ¿Okay? Porque ese es otro error que he visto. Algunos médicos, la paciente no está embarazada y llega y demuestra un resultado y tiene anticuerpos contra toxo. Y ella insiste en que tienen que ponerle tratamiento porque ya tiene toxoplasmosis. Ustedes tienen que explicarle muy bien que esa persona es cero positiva, pero que no está enferma, simplemente está infectada. Pasa lo mismo que la rubiola. Usted tiene anticuerpos, pero no está enferma. Hay personas que han insistido tanto que hasta se toman el tratamiento por su cuenta. Imagínense ustedes. Entonces, eso es peor, porque si alguien se toma el tratamiento, destruye el parásito y vuelve a quedar limpio. Entonces, si se vuelve a infectar, es peor, porque va a tener una segunda infección. Entonces, el tratamiento, como les comentaba, solo está indicado en infección aguda de la mujer embarazada. ¿Okay? Y, por supuesto, en inmunocomprometidos y en inmunosuprimidos. Grupo de riesgo. Solo se trata grupo de riesgo. Paciente inmunocompetente no se trata porque el cuerpo va a responder contra el parásito. Y si ya tiene anticuerpos, ya respondió. Entonces, ¿para qué le van a poner medicamentos? ¿Qué medicamentos se le dan a estas personas de riesgo? Pirimetamina, sulfadiazina, clindamicina, espiromicina. ¿Okay? Estas son las drogas de elección. Ok, hemos terminado la clase de toxoplasma. Voy a detener aquí para que veamos la tercera clase, que es el panosoma, que son parte de la unidad número 2. Ya vimos paludismo o malaria, ya vimos toxoplasma gondii o toxoplasmosis, y ahora entonces
vamos a trabajar o vamos a ver lo que es tripanosomiasis. ¿Okay? En el caso de tripanosomiasis, es el término que se le da a cualquiera de las infecciones por especies de tripanosoma. Como pueden ver acá, hay varias especies de tripanosoma de interés en humano. Por supuesto, son protozoos, pertenecen a Somastigófora porque son flagelados, tienen flagelos en su constitución y un elemento importante que se llama kinetoplasto y por eso se le llama o pertenece al orden Kinetoplastida. Del género Trypanosoma tenemos tres que pueden infectar al hombre. Trypanosoma cruzi, más común en Latinoamérica, Trypanosoma rangeli, que es una especie que hasta el momento no se ha descubierto como patógena para el hombre, y Trypanosoma brucei, gambiense y rhodesiense, que son dos subespecies. Entonces aquí vemos que Trypanosoma cruzi es el productor del mal de Chagas, es uno de los protozoos más importantes en Latinoamérica. Trypanosoma rangeli es una especie que hasta el momento es importante en animales, más no en el hombre, pero se han conseguido casos en humanos y no se ha determinado que sea patógeno. Y por último tenemos la tercera especie de interés en humanos, que sí es patógena, es Trypanosoma brucei, su especie es gambiense y rhodesiense, que son los productores de la enfermedad del sueño. En Latinoamérica no hay infección por Trypanosoma brucei, esta está restringida al continente africano, por eso solo la daré de pasadita y de una forma rápida. De interés, tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que es la que produce el parásito conocido como Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que debe su nombre al investigador que la descubrió, que es el doctor Carlos Chagas, brasileño, que fue el que descubrió tanto al parásito como a su transmisor. O sea, él descubrió al parásito, que lo vemos aquí a la izquierda, y se dio cuenta que tenía relación con este otro parásito que son triatominos, ¿okay? Que aquí son llamados chinchorros, aquí en Ecuador. Y él fue el que determinó que el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido a través de los chinchorros, es el que provoca la enfermedad que se llama tripanosomiasis americana. Él era brasileño, pero de allí toda la información se tomó en Latinoamérica porque la enfermedad existe en toda Latinoamérica. El parásito Trypanosoma cruzi tiene una morfología muy diferente a lo que hemos visto hasta ahorita, hasta estas clases de protozoos, porque veníamos de ver coccidios. Los coccidios tienen trofozoitos, esquizontes, gametocitos, algunos de ellos tienen quistes, pseudoquistes o quistes. En el caso de este flagelado, que es Trypanosoma cruzi, prácticamente hay tres formas evolutivas. La forma amastigota, ¿okay? Aquí hay un error, tiene un flagelo libre, pero en realidad el verdadero amastigota no tiene flagelo libre, aquí la descripción lo dice. La forma epimastigota, que es una forma más alargada, la amastigota tiene un núcleo y el kinetoplasto nada más, al microscopio óptico, por supuesto. La epimastigota es una forma más desarrollada de la mastigota que se estira, ¿okay? Es alargada, tiene un núcleo, tiene un kinetoplasto y tiene un flagelo libre al final. Y la más desarrollada de las tres es esta que está a la izquierda, que es el tripomastigote que se consigue en sangre de humanos, parece como un caballito de mar, tiene su núcleo, tiene un kinetoplasto, que es este punto negro, y de ahí emerge un flagelo que forma una membrana ondulante y al final queda el flagelo libre. ¿Okay? Aquí están entonces estas formas evolutivas. ¿Okay? Hablan de una forma intermedia entre promastigota y epimastigota, pero las formas que se multiplican en el tejido son las formas del humano, son las formas amastigotas. Aquí tenemos imágenes de los tripomastigotes de Trypanosoma cruzi a la izquierda y a la derecha de la especie que hasta el momento no es patógena para el hombre, que es Trypanosoma rangeli, que es un poco más grande, pero fíjense que se parece bastante, ¿okay? En su morfología. Aquí tenemos entonces una imagen de lo que es la forma amastigota de Trypanosoma cruzi, que es la forma que no tiene flagelo libre, es la forma redondeada.
Y esto es tejido de corazón. Y aquí vemos una estructura que tiene varios puntitos en el interior. Todos estos puntitos que están acá son las formas amastigotas, o sea, las formas sin flagelo libre de Trypanosoma cruzi, que en muchos textos aparece como nido leishmanico. En otra clase nosotros vamos a ver Leishmania y ustedes se van a dar cuenta que Leishmania y Trypanosoma tienen muchas cosas en común. Entonces la persona que descubrió estas formas amastigotas en tejido de corazón se le parecieron a las amastigotas de Leishmania y le dio ese nombre, la llamó nido leishmánico. Es un término confuso porque aquí no estamos hablando del género Leishmania, sino de formas amastigotas de Trypanosoma. Entonces tenemos un agente etiológico del mal de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, en donde en el humano vamos a tener dos formas evolutivas diferentes dependiendo del órgano que hablemos. Si hablamos de lo que es sangre periférica, en sangre periférica del parásito conseguimos la forma tripomastigote, que es la forma alargada, fusiforme, con membrana ondulante y flagelo libre. Pero si hablamos del tejido, de los macrófagos, de las células reticuloendoteliales y del tejido muscular, que es donde el parásito tiene el tropismo más grande, vemos en ese tejido la forma amastigota, o sea que el parásito tiene dos hábitats distintos. Para la forma tripomastigota la sangre, para la forma mastigota los tejidos. ¿Quién es el vector? ¿Quién es el hospedador animal, insecto de este parásito? Son hemípteros de la familia Reduvidae, llamados vulgarmente triatominos, pero que de importancia clínica tenemos tres: Rhodnius, género Triatoma y género Pastronius. En Ecuador, uno de los más frecuentes es Triatoma dividata. ¿Okay? Aquí voy a detenerme un ratito porque el concepto de hospedero definitivo intermediario tengo que explicarles cuál va a ser. Recuerden que en los ciclos evolutivos de los parásitos que son heteroxenos, como también es en este caso Trypanosoma cruzi, él tiene dos hospederos, el hospedero humano y el vector, que es este chinchorro. En ese caso, nosotros tenemos que definir quién es el definitivo y quién es el intermediario. Y en el caso de Trypanosoma no hay reproducciones sexuales, solo hay reproducción asexual por división binaria. Entonces el problema es, si todos los hospederos van a tener el mismo tipo de reproducción, ¿cómo definimos al definitivo y al intermediario? Aquí se fueron por una decisión salomónica. El más alto en la escala zoológica es el hospedero definitivo. Entonces, si yo evalúo a un chinchorro contra un humano, los más altos en la escala somos nosotros. Entonces, para tripanosomiasis, igual va a pasar con leishmaniasis, el hospedero definitivo va a ser el hombre. El hospedero intermediario, aquí sí va a ser el chinchorro o triatomino. ¿Por qué son importantes en el ciclo evolutivo estos géneros de triatomino, Rhodnius, Triatoma y Pastronius? Porque estos tres géneros, sus hembras y machos son hematófagos, o sea, chupan sangre, hembras y machos los dos. En cambio, existen muchos otros triatominos en la naturaleza que no son hematófagos. Por eso no tienen importancia, no son transmisores. De hecho, ¿quiénes identifican unos u otros? Los entomólogos. Los entomólogos son los especialistas en insectos y reconocen las especies que son hematófagas y las que no. A través de la trompa de un picador es como es este que está aquí. Ustedes se fijan, esto es la trompa y la trompa baja como una jeringa para pinchar, para chupar. Entonces, estas son las especies que son hematófagas: Rhodnius, Triatoma y Pastronius. Aquí tenemos más imágenes de lo que es Rhodnius morfológicamente, es más largo. Triatoma es un poco más corto en el abdomen y Pastronius. Y aquí tenemos, para que tengan una idea, cómo es la evolución de los triatominos o chinchorros. Las hembras ponen huevos, los huevos pasan por estadios ninfales, 5 estadios ninfales, hasta que se desarrollan adultos. Y como adultos, entonces ellos van, por supuesto, a copular
y van, por supuesto, como son hematófagos, a chupar sangre. Y aquí para que tengan una idea cómo se distinguen los machos de las hembras. Noten que los machos terminan en una forma redondeada y las hembras tienen como una pequeña espinita al final del abdomen. ¿Okay? Aquí tenemos a dos de los vectores más comunes para el Ecuador. Triatoma dimidata, que ya se los había nombrado, y Rhodius ecuadoriensis. ¿Okay? Son las especies más transmisoras del mal de Chagas acá en Ecuador. El ciclo de vida de Chagas está muy relacionado, del mal de Chagas, está relacionado con el área rural. ¿Okay? ¿Por qué? Porque existen varios ciclos en el sentido de que intervienen muchos animales y en este caso en el ciclo selvático intervienen animales salvajes. Por ejemplo, hay muchos hospederos para Trypanosoma cruzi. Fíjense que hay roedores, chimpancés, diferentes tipos de animales que son hospedadores del parásito y ahí viven los chinchorros o triatominos y la infección es totalmente selvática, se da solo entre los animales. El problema existe que también puede haber un ciclo peridomiciliario o peridoméstico. Las personas que viven en áreas rurales tienen casas de paja, paredes de madera, y entonces a los triatominos les gusta meterse allí en la pajita, en la madera, y tenemos a los animales que conviven con el hombre, que también son hospedadores del parásito. Tenemos a los perros, tenemos a los gatos, tenemos a las lapas, no sé cómo llaman este animal aquí, la lapa, en Venezuela se le llama lapa, y tenemos a una serie de animales que conviven con el hombre, que también son hospederos y pueden estar infectados, y el hombre aquí entra en el ciclo evolutivo. Y tenemos el ciclo doméstico, que ocurre en casas humildes de mala construcción, en donde en esas fisuras de las paredes les gusta vivir al triatomino, o sea, les gusta vivir ahí, poner sus huevos ahí y por supuesto chupar a los animales y a los hombres que viven acá. Se ha visto una modificación en el ciclo de vida de los triatominos. Antes era una infección Chagas restringida al área rural, pero como el hombre, las ciudades han ido creciendo hacia el área rural, pues se ha visto un aumento de casos de tripanosomiasis porque nosotros llegamos a tener más contacto con los triatominos y con los hospederos animales. Entonces el hombre se infecta en mayor grado. Fíjense que hay una gran cantidad de reservorios del parásito o de otros hospederos que no son humanos, como son algunos roedores, los murciélagos, los perros, que conviven mucho con nosotros, los gatos, ratones que pueden también estar infectados y un chinchorro los pica a ellos y después que se infectan nos pican a nosotros. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la tripanosomiasis americana o mal de Chagas? Es un mecanismo activo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el chinchorro es hematófago y él nos va a picar y nos va a chupar sangre, ¿okay? Él, si está infectado, el parásito va a estar en su intestino. Cuando él defeca, que él generalmente defeca después de chupar sangre, por las heces va a eliminar la forma infectante que es la tripomastigota metacíclico. Y esas formas tripomastigotas pueden penetrar por el orificio de picada o activamente a través de la piel. Si yo tengo una lesión, obviamente más fácil van a entrar, pero aún sin la lesión, nosotros tenemos una materia fecal con formas tripomastigotas que penetran la piel, rompen tejido y penetran la piel. Entonces el mecanismo es activo por eyecciones del parásito, o sea, vulgarmente, eyecciones del vector, perdón. Vulgarmente, hablando así, los chinchorros hacen pupú y en el pupú están las tripomastigotas metacíclicos que penetran por la piel. ¿Qué va a pasar luego? Luego que esas formas entran al torrente sanguíneo, se van a los tejidos, principalmente al corazón. ¿Okay? Ahora, en este tipo de parasitosis, donde en la etapa aguda yo voy a tener formas tripomastigotas en sangre, yo puedo tener otros mecanismos de transmisión. Además de la picadura y posterior deyección del triatomino, que fue la forma natural o la forma vectorial de infección, tenemos la transmisión de madre a hijo, mujer embarazada que tiene tripanosomas en sangre,
y se las pasa vía transplacentaria al bebé. Obviamente las transfusiones de sangre, por eso es que para un donante es necesario hacer el descarte de paludismo, tripanosoma, incluso de toxo. Toxo a veces lo hacen, a veces no, porque se pueden transfundir por sangre. Trasplante de órganos, importantísimo, hacer el descarte de todas las parasitosis que le nombré. Transmisión accidental que puede ocurrir en laboratorio y a través de frutas o verduras, porque existe una forma de Chagas que se llama Chagas oral. ¿Cómo es eso del Chagas oral? Las personas ingieren jugos de frutas o jugos de verduras que están contaminadas con materia fecal de los triatominos y ahí están las formas tricomastigotas. Y no se crean que es tan imposible. Existen descritos en la literatura brotes de Chagas oral en Brasil, que es una de las ciudades, de los países, perdón, donde más casos de Chagas se describen en Latinoamérica. Y en Venezuela también se han descrito, en Colombia, porque en algunas, como a los triatominos les llama la atención el dulce. Estos son casos en donde los jugos de frutas han estado expuestos al ambiente destapado y los triatominos defecan allí. ¿Okay? Entonces el Chagas oral incluso es más grave de todas las infecciones porque es un cuadro agudo, es un grado agudo que puede llegar a ser fatal. Aquí tenemos entonces el ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi. Vamos a iniciar con un triatomino infectado que pica a un hombre y cuando pica defeca. Y cuando defeca, las formas tripomastigotas metacíclicas ingresan a la circulación de este paciente. Entonces fíjense que las formas tripomastigotas van a estar un cierto periodo de tiempo circulando en sangre. ¿Okay? Ellas solitas se mueven, no son en este momento intracelulares, andan libres en la circulación sanguínea, pero van a ser atacadas por diferentes células de la respuesta celular. Entonces ellas, cuando se ven atacadas, simplemente van a penetrar en tejidos, principalmente tejido del corazón, que es el que tiene más tropismo, por lo menos en las cepas de Latinoamérica, y cuando penetran al tejido pierden el flagelo, perdón, y se redondean y se transforman en amastigotes, y así como amastigotes se multiplican y y se van a quedar en ese tejido. ¿Okay? Luego, esas amastigotas pueden romper esta célula, van a otra célula y así sucesivamente estarán en ese tejido. En la etapa aguda, nosotros podemos tener parásitos en sangre, pero ya después de varios meses, el parásito, cuando es atacado por la respuesta celular, obviamente se va a quedar en los tejidos. Otro triatomino va a venir a picar a esta persona infectada y si tiene formas tripomastigotas en sangre, las va a ingerir y dentro de su intestino se van a multiplicar por división binaria, noten aquí como de una se forman dos, y luego esas formas tripomastigotas se desarrollan a metacíclicos, que son los más grandes, y van a estar en el tubo digestivo que cuando él defeque las va a eliminar. ¿Okay? ¿Por qué es el tripomastigota en sangre el que va a infectar? Porque si está en etapa aguda la persona va a tener tripomastigotes circulantes. Y si está en etapa crónica, algunas de estas formas amastigotas a veces son liberadas a la sangre y se transforman a tripomastigotas. O sea, se piensa que hay una pequeña liberación de tripomastigotas aún en etapas crónicas, porque la aguda sí las hay en sangre, pero en la crónica se va para el tejido. Pero ciertos tripomastigotes se pueden formar aún en etapas crónicas. ¿Okay? Entonces aquí vemos el ciclo que se da entre un vertebrado, que puede ser el humano, y otros animales domésticos, que ya nombré, y animales salvajes, y un insecto, que en este caso es un triatomino, que se llama acá chinchorros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones son muy variadas, perdón. Las manifestaciones tienen que ver con la etapa de la infección. Entonces, en la etapa aguda del MAS de Chagas puede haber algún tipo de manifestaciones en piel, donde picó el vector. Esto que está acá en el ojo es cuando pica cerca del ojo y se da una edema bipalpebral que es llamado signo de Romaña Massa. ¿Okay? Es típico de
la infección por tripanosoma en etapa inicial, porque si el animalito, el insecto me picó cerca del ojo, se me van a inflamar los párpados. Entonces, en etapa aguda puede haber fiebre, malestar general, inflamación de ganglios, pero esto se puede parecer a cualquier otra infección. Luego de esta etapa aguda, que puede o no ser manifiesta, vamos a tener una fase asintomática total que dura muchísimos años, fíjense aquí, de 5 a 20 años. Esto es un periodo indeterminado. El paciente no tiene manifestaciones y hasta se le olvidará que alguna vez fue picado por un triatomino. Y luego tenemos la presentación de la fase crónica, en donde empiezan a aparecer los síntomas de Chagas realmente, que son las arritmias cardíacas por cardiopatía chagásica. ¿Okay? Algunas cepas latinoamericanas tienen mucho tropismo por el esófago y el intestino grueso y se dan los megaórganos, megacolon, megaesófago, y hay manifestaciones gastrointestinales. Entonces, fíjense acá cómo están más detalladas, que al principio, en la etapa aguda, que son los primeros 14 días post-infección, podemos tener el sagoma de inoculación, que es una lesión en donde penetraron las formas tripomastigotas luego de la defecación, o el signo de Romaña masa, que es este edema bivalvebral, que lo vemos aquí en esta foto a la derecha. Linfadenopatía, fiebre, cefalea, síntomas comunes. Tenemos luego una etapa intermedia que es muy larga, que puede durar muchos años, donde casi no hay parásitos en sangre y no hay síntomas aparentes. Y tenemos la etapa crónica, donde hay daño a corazón o daño a las vísceras. ¿Okay? Que aquí es donde realmente se habla de Chagas como tal. Así como se presenta la enfermedad, dependiendo de la etapa de la infección, nosotros recomendamos el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, hay por supuesto, una posibilidad de Chagas congénito, que es cuando la mujer, estando embarazada, tiene la fase aguda de la infección, es decir, tiene formas tripomastigotas circulando en sangre y tiene, por supuesto, la posibilidad de traspasarle esas formas tripomastigotas al hijo. En este caso se puede dar abortos espontáneos por la infección por el parásito, o un parto prematuro o un retardo del crecimiento del producto del embarazo. Para el diagnóstico, como les decía, tenemos que estar conscientes de la etapa de la infección del paciente, porque los métodos varían dependiendo de la etapa de la infección. Si hablamos de etapa aguda, primeros días post-infección, podemos usar métodos parasitológicos directos para evidenciar a las formas tripomastigotas. Entonces, ustedes pueden solicitar al laboratorio un extendido sanguíneo o una gota gruesa, que también se usa como método de concentración sanguínea. Fíjense entonces que en estos casos, el laboratorista les puede reportar tripomastigotas de T-cruzi en sangre. ¿Okay? Es solo en esta etapa que van a pedir un examen de sangre, de gota gruesa o extendido. Ya en las etapas intermedias y crónicas, donde hay muy baja parasitemia en sangre, no vale la pena pedir esta muestra, sino que se piden más los métodos inmunológicos, tanto en la etapa intermedia como en la etapa crónica. ¿Okay? Los métodos inmunológicos por ELISA, hemaglutinación indirecta, o sea, pruebas donde se detectan anticuerpos contra el parásito, y por supuesto las pruebas moleculares que se pueden hacer en cualquiera de las etapas. Existen algunos métodos que se llaman métodos parasitológicos indirectos, que son muy útiles sobre todo en la etapa intermedia. ¿Se acuerdan ustedes que definimos la infección por tres partes? Etapa aguda, etapa intermedia y etapa crónica. En la etapa intermedia, donde la parasitemia es baja, es bueno usar métodos parasitológicos indirectos. Métodos en cultivo, hay un medio, un agar que se llama triple N, en donde se puede sembrar la sangre del paciente para ver si hay formas tripomastigotas en sangre. Lo mismo se puede hacer inoculación en animales. Pero existe un método que proponía mucho la OMS, que se llama senodiagnóstico, que es muy útil para el diagnóstico de tripanosomiasis americana o mal de Chagas en etapa intermedia. El senodiagnóstico es simplemente provocar la infección de un triatomino a partir de la sangre del paciente.
En este caso, el detalle es que hay que colocar ninfas del triatoma o de cualquiera de los triatominos, ninfas del tercer estadio, en un dispositivo que es esta cajita plástica, la cajita de cartón que está acá, y tiene una mallita donde esas ninfas, que se supone que están libres de la infección, van a chupar la sangre del paciente. Y si el paciente tiene el parásito en sangre, ellas lo van a adquirir y lo van a multiplicar en su organismo. Y al final, el laboratorio revisa las heces del tipo o del triatomino o del llamado chinchorro para buscar en las heces las formas tripomastigotas metacíclicas. ¿Okay? O sea, es como un cultivo en un animal de laboratorio y ese animal va a ser justamente el chinchorro. ¿Okay? Este es el dispositivo que se usa para colocar adentro las ninfas de los triatominos o de los chinchorros. Hay una mallita y por esta mallita ellos van a sacar sus trompitas y van a chupar la sangre del paciente. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Que obviamente el paciente que ve que le van a colocar unos animalitos, porque no lo van a conocer de otra forma, que les va a picar sangre, pues no les gusta. Entonces hay pacientes que se oponen a que le apliquen el senodiagnóstico. ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad o la infección de Trypanosoma cruzi o mal de Chagas? Es muy frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Está, por supuesto, donde hayan reservorios y vectores, o sea, estas tres especies de triatominos. Depende mucho del tipo de vivienda, de la presencia de animales, ¿ok? Alrededor de la casa, que sean reservorios. Y, por supuesto, es muy importante la migración de personas que puedan estar infectadas y llevar la infección a un sitio en donde hayan triatominos. ¿Okay? Aquí para que ustedes vean, por lo menos en Ecuador, en los últimos años, 2015 al 2020, esto fue parte de inicios del 2020, cómo está el número de casos por mal de Chagas en Ecuador. Hubo un repunte de casos en el año 2019, 167, diagnosticados como Chagas o infectados por Trypanosoma cruzi para esa fecha. ¿Okay? Después de tener pocos casos, se vio un recrudecimiento del número de casos en el 2019. Y aquí, para que tengan una idea, entonces, de las áreas de Ecuador, o digamos así, las provincias que tienen transmisión, aquí están las dos especies de triatominos o de chinchorros más frecuentes en el país. Y aquí tenemos más o menos el porcentaje de transmisión donde Manabí, noten aquí que Manabí y Santo Domingo tienen más o menos un 10% de infestación por Trypanosoma cruzi. Medidas profilácticas importantes, uso de insecticidas en los alrededores de la casa para evitar la presencia de los famosos chinchorros, mejora de las viviendas para impedir que ellos vivan en las ranuras de las paredes, medidas preventivas personales, como el uso de mosquitero, que también se usa para contra otros insectos, buenas prácticas higiénicas en la preparación de alimentos, por supuesto, hacer el descarte en pacientes que son donantes de sangre y también donantes de órganos, ¿okay? Y en los niños de madres que probablemente están. Con relación al tratamiento de tripanosomiasis cruzi o de mal de Chagas es un poco complicado. El parásito, cuando está en su fase intracelular dentro de los tejidos del corazón, tiene poca posibilidad de que los medicamentos actúen a nivel de ese tejido. Entonces realmente es un tratamiento difícil, insidioso, que incluye dos medicamentos, el benzimidazol y el nifurtimox. Incluso aquí le coloqué algunas recomendaciones de dosis por edad prácticamente, ¿no? Más para niños el benzimidazol y para niños y adultos el nifurtimox. ¿Okay? Pero es difícil de tratar. De hecho, se piensa que la persona simplemente, el parásito se disminuye un poco su daño a nivel de tejido, pero que el parásito siempre queda remanente allí. Vamos rápidamente a pasar con tripanosomiasis africana. Las vamos a pasar por encimita porque recuerden que es una parasitosis que no se encuentra en Latinoamérica, es exclusiva del continente africano. Y la tripanosomiasis africana o la famosa enfermedad del sueño es producida por la especie Trypanosoma brucei
gambiense o rhodesiense. Estas dos especies solo difieren de que una está más en la parte central, la rhodesiense está en la parte central de África y occidente y central, y gambiense en el oriente. ¿Okay? Piense que morfológicamente tiene las mismas formas evolutivas de Trypanosoma cruzi. Aquí simplemente otra vez la clasificación taxonómica que ya la habíamos hablado. Las subespecies son Trypanosoma brucei gambiense y la otra subespecie es Trypanosoma brucei rhodesiense. Ellos tienen diferencias en la transmisión. Ya no vamos a hablar de una transmisión por chinchorros o triatomas, o triatominos, perdón, sino que aquí son transmitidos por unas moscas. La mosca es del género Glossina y es conocida como mosca tsetse. ¿Okay? Entonces es la picadura de la mosca donde ellos inyectan las formas tripomastigotas metacíclicas. ¿Dónde viven los parásitos en el humano? En la sangre y luego líquido cefalorraquídeo, porque se va para el cerebro. ¿Okay? Aquí no tiene tanto tropismo por corazón como por cerebro. ¿Okay? Y aquí tenemos dos especies de Glossina que transmiten una u otra especie. Para la subespecie rhodesiense, Glossina morsitans, y para gambiense, Glossina palpalis es la especie. Mecanismo de transmisión, picadura de la mosca y por supuesto cuando una mujer está embarazada por vía transplacentaria a sus hijos por transfusión sanguínea y de forma accidental. Rápidamente el ciclo evolutivo, no hay mayor variación. Aquí la diferencia es que la mosca tsetse o las glosinas pican y como están infectadas por la picadura transmiten la forma tripomastigota metacíclica. Estas en sangre del paciente se multiplican y circularán por un tiempo prolongado hasta que posteriormente se van al cerebro y lo podemos conseguir en el líquido cefalorraquídeo. La mosca tsetse, que son hematófagas, pican a un humano que está infectado, ingieren las formas tripomastigotas y como tripomastigotas dentro del vector, que es la mosca tsetse, se van a dividir también y se van a ir después a las glándulas salivales para picar. Las manifestaciones clínicas de la tripanosomiasis en etapa aguda, hay también un pequeño chancro donde se picó la mosca, que es el chancro de inoculación, y fiebre y manifestaciones de molestia general. En la etapa crónica es la etapa más peligrosa porque ya hay invasión del sistema nervioso central y empiezan a haber manifestaciones de ese tipo, alteración de la conciencia, desorientación, letargia. Por eso es que le llaman la enfermedad del sueño. Las personas se ponen como atontadas, se quedan dormidas. Y por supuesto también pueden haber trastornos psiquiátricos, euforia, depresión, etc. ¿Okay? Ya por supuesto, si la persona no es tratada, pueden haber síntomas neurológicos más graves, convulsiones, hipertensión craneal, convulsiones, coma y muerte. ¿Okay? El diagnóstico en etapa aguda, principalmente observación microscópica de los parásitos, o sea, de las formas tripomastigotas, en la sangre y pudiera ser también en líquido cefalorraquídeo y por supuesto también hay pruebas inmunológicas para detectar anticuerpos contra el Trypanosoma brucei con cualquiera de sus dos subespecies. En relación a la epidemiología, ya les había dicho que es exclusiva del África, la enfermedad del sueño no se ha visto en otro continente y el hombre se infecta a partir de otros humanos que están enfermos y que los pica la mosca de tsetse o hay también algunos reservorios animales. ¿Okay? Las medidas preventivas son prácticamente las mismas que para Trypanosoma cruzi y el tratamiento es el uso de alguno de estos medicamentos, suramina, pentamidina, melarsoprol o eflornitina. ¿Okay? Bueno, con esto hemos culminado el tercero de los protozoos de sangre o tejidos que nos tocaba hoy. Luego entonces continuaremos con algunos otros temas relacionados.